Seguimos con nuestro cociente de polinomios. Vamos a ver el caso en el que el grado del numerador es menor que el grado del denominador y las raíces del denominador se dice que son reales y múltiples. Lo mejor vamos con un ejemplo. Vamos a suponer que debemos hallar la primitiva de ese regalito que aparece en la lámina. Siempre es el mismo paso. Primero vamos a hallar las raíces del denominador. Aplicamos la regla de Ruffini, no estamos ahora para perder el tiempo. Hallamos las raíces de ese polinomio de tercer grado. Curiosidad, vamos a obtener tres raíces iguales, 3 veces el 1. Por lo tanto, obtendríamos el factor x menos 1 por x menos 1 por x menos 1. Ese polinomio equivale a x menos 1 al cubo. Pero las raíces obtenidas son números reales, pero es un caso de raíz múltiple. 3 raíces iguales. Segundo paso. Vamos a expresar en suma de tantas fracciones simples como raíces hay, pero con un detalle. Debemos expresarlo de la siguiente forma. Primer denominador, x menos 1. Segundo denominador, x menos 1 al cuadrado. Y tercero y último denominador, x menos 1 elevado al cubo. 3 fracciones, tantas como raíces tenemos. Pero como se trata de raíces múltiples, se debe expresar de esta forma. Constante entre x menos 1, constante entre x menos 1 cuadrado, constante entre x menos 1 elevado al cubo. A partir de ese momento, el mismo razonamiento que en el caso anterior. Es decir, vamos a proceder a unificar mediante común denominador. Común denominador de esta expresión, tal y como está expresado, muy sencillo, x menos 1 elevado al cubo. Si quiero unificar, he multiplicado por x menos 1 al cuadrado, multiplico a por x menos 1 al cuadrado. He multiplicado por x menos 1, el común denominador x menos 1 al cubo, a b lo multiplico por x menos 1. Y este denominador no lo hemos alterado, dejamos igual el numerador. Tenemos unificada la expresión. Siguiente razonamiento, vuelvo a repetir, ya es el mismo procedimiento. Para que esas dos expresiones sean iguales, como los denominadores son iguales, los numeradores tienen que ser iguales. Es decir, vamos a igualar los numeradores de dicha expresión. Y llegados a este punto, debemos prestar atención. Los numeradores tienen que ser iguales. Vamos a recordar que lo que buscamos es hallar el valor de A, el valor de B y el valor de C, para poder expresar como suma de 3 fracciones simples. Para hallar esos valores, 3 procedimientos matemáticos, a gusto de cada uno. El primero es muy sencillo de entender, pero el más laborioso. Desarrollamos la expresión x menos 1 al cuadrado, igualdades notables, x cuadrado menos 2x más 1. Lo multiplico por ax cuadrado menos 2ax más a. Estoy operando la expresión bx menos b y más c. Vamos a unificar esa expresión siguiendo un orden. Monomios con mayor grado, x elevado al cuadrado. Luego me queda ax cuadrado. Vamos a analizar monomios con x. Saco factor común y me queda más menos 2a más b, que multiplica a x. Y el resto de la expresión no tiene x, vamos a decir que es el término independiente, más a más c menos b. Tengo desarrollada la expresión sentido común. Para que estos dos polinomios sean iguales, los coeficientes de las respectivas x tienen que ser iguales. Es decir, si este monomio tiene x cuadrado y este es el que tiene x al cuadrado, a tiene que valer menos 1. Menos 1 igual a a. Analizo monomios en x. Si este monomio tiene x y en este miembro es este, sus coeficientes deben ser iguales, 3
igual a menos 2a más b. Y por último, como el término independiente es 0, 0 tiene que ser igual a ese término independiente. Resolvemos el sistema. A vale menos 1, b toma el valor 1, c tomaría el valor 2. Primer método matemático. Segundo método matemático a gusto de cada uno. Recordemos, si yo sustituyo la x por la raíz de ese polinomio, recordad que la raíz era múltiple, era 1. Si yo sustituyo esa expresión, en este caso por 1, 1 menos 1, 0, desaparece. 1 menos 1, 0, desaparece. 1 a la 2 es 1, luego menos 1, más 3 por 1, 3, menos 1 más 3, 2, directamente obtenemos c igual a 2. Si sabemos que c es igual a 2, en la misma expresión sustituyo el valor de c por 2 y doy otros valores a x. No puedo dar más raíces porque solo tenía una. Voy a decir que x vale 0. Sustituyo la x por 0, llegaría a la ecuación 0 igual a menos b más 2. Sustituyo luego la x por 2, porque me apetece. Opero la expresión 2 igual a más b y más 2. Llegaría a un nuevo sistema, resuelvo el sistema y vamos a obtener las mismas soluciones. Hay un tercer método matemático, pero vamos a decir que no es de este nivel. Ya os adelanto, lo daremos en posteriores cursos. Mediante la aplicación de las derivadas podemos resolver de forma rápida, hallar los valores de a, b y c. Resumen de lo dicho hasta ahora. Estamos intentando resolver, vamos a recordar, el cálculo de una primitiva. Recordemos el regalito. Se trata de la primitiva que aparece en la lámina. Procedimiento siempre es el mismo. Hallamos las raíces del polinomio del denominador. Aplicamos Ruffini. Hemos visto que tiene 3 raíces iguales, es decir, números reales, raíz múltiple. Separamos en suma de tantas fracciones simples como raíces obtenemos, pero con una particularidad. El primer denominador, factor x menos 1, segundo denominador x menos 1 al cuadrado, tercer denominador x menos 1 elevado al cubo. A partir de ese momento, mismo razonamiento que siempre. Unificamos, hallamos los valores de a, b y c y varios métodos para hallar esos valores a gusto de cada uno. Ese polinomio, conocidos los valores de a, b y c, podemos descomponerlo de la siguiente forma. Vamos a recordar: valor de a menos 1, valor de b1, valor de c igual a 2. Separamos como suma de 3 integrales y nos aparecen 3 integrales extraordinariamente sencillas. Ya lo dije en su momento, los métodos de integración no tienen sentido si no sois unos fenómenos resolviendo integrales inmediatas. Analizo. Es de la forma u' partido por u. En el denominador tengo x menos 1 y si saco el signo de la integral, en el numerador tengo la derivada de esa expresión. Inmediata, neperiano del valor absoluto de u, luego menos el neperiano, en este caso, del valor absoluto de x menos 1. Analizo. Si subo la expresión al numerador, estructura u' por u a la m. Esa expresión sería u a la m y la derivada de u es 1. Inmediata. Aplico la formulita 1 partido de m más 1 por u elevado a m más 1 y obtenemos como resultado esa expresión. Analizo. Subo la expresión al numerador, cambio el signo del exponente. Estructura u' por u a la m. Esa expresión sería u elevado a la m y la derivada de u vale 1. Se supone multiplicado por 1. Luego es inmediata. Sacamos el 2 de la integral, aplicamos la formulita de antes y nos quedaría
1 entre n más 1, es decir, 1 menos 3 más 1 menos 2, perdonad un segundo, este valor sería negativo, por la misma expresión elevado a la m más 1 menos 3 más 1 valor menos 2 y más constante de integración. Resumen al contenido del vídeo. Yo sé que la primera vez resulta lioso. Vamos a centrar ideas. Si nos encontramos con un cociente de polinomios, para el cálculo de la primitiva, primer razonamiento. Veamos si mediante pequeñas transformaciones se convierte en inmediata. Si no lo conseguimos, conocemos dos posibilidades. Hallamos las raíces del denominador. Vamos a recordar, estamos en el caso en el que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Hallamos las raíces del denominador. Dos posibilidades. Números reales, simples y distintas, separamos en tantas fracciones como raíces. O raíces múltiples. Números reales, pero raíces múltiples como este caso. Separamos en tantas fracciones como raíces, pero con esa particularidad en el denominador. Seguimos el procedimiento y llegamos a unas integrales extraordinariamente sencillas. Se trata de inmediatas mediante pequeñas transformaciones. En el próximo vídeo vamos a recordar el siguiente caso. Conocemos raíces reales simples y distintas. En este vídeo hemos visto reales múltiples. Vamos a ver qué sucede si el polinomio del denominador tiene raíces reales simples y distintas y además raíces reales múltiples. Lo vemos en el próximo vídeo, tema concluido.